Continuamos junto a ustedes. Ahora nos acompaña el asambleísta Eliseo Azuero. Él es independiente, es de la región amazónica. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Vamos a dejar de lado, me interesa dejar de lado los temas de corrupción que sí preocupan al país, a los ecuatorianos, a ustedes como asambleístas en el tema de fiscalización. Pero marquen la nueva ruta de este año 2019, que es complicado. ¿Por dónde comenzar desde la asamblea a generar oportunidades, fuentes de trabajo, a darle un respiro a los ecuatorianos de algo posible del país? Bienvenido. Muchas gracias. Definitivamente las iniciativas de recuperación económica presentadas por el Ejecutivo han sido respaldadas por la Asamblea en el afán de generar este clima favorable para que la generación de empleo se dé, toda vez de que es uno de los temas más sentidos de la sociedad. Lamentablemente las políticas públicas implementadas para que estas iniciativas legislativas tengan el éxito correspondiente no han sido las más adecuadas. Yo creo que el equipo económico del actual régimen tiene lamentablemente muchos vacíos y no tiene muy claro lo que se debe hacer. Consecuentemente, estas iniciativas desde la Asamblea poco o nada han aportado en la generación de uno de los temas más importantes que lo avisora la ciudadanía. Ahora, dentro de ese marco de las propuestas que tienen ustedes, ¿cómo hay que rumbar legislativamente a la Asamblea? La Asamblea está en un franco proceso de recuperación luego de 10 años en donde un solo partido impuso su visión e impuso muchas tesis que se lograban con mucha facilidad convertidas en leyes que auparon fundamentalmente los hechos de corrupción y blindaron la posibilidad de que a futuro se sancione a los responsables. Tal es el caso de que ahora mismo observamos que en la Fiscalía no pasa nada, en la función judicial no pasa absolutamente nada, hay 300 y tantas denuncias y con informes de responsabilidad penal desde la Contraloría General del Estado. Existen hechos en casi todas las provincias de los gobiernos autónomos descentralizados, existen hechos que son punibles, pesquisables de oficio, pero que lamentablemente esta cooptación del aparato de justicia por parte del correísmo ha impedido definitivamente de que los ecuatorianos obtengamos las soluciones a esta gran crisis moral en la que hemos vivido los últimos años. Yo creo que el ejemplo del Perú es importante. La ciudadanía no puede continuar tranquila, indemne, cuando se observa de que quienes tienen que operar justicia para recuperar los recursos de los ecuatorianos no están haciendo absolutamente nada. Todos ellos están desde el 2011, 2012 en el espacio. Muchos de ellos lograron llegar, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema de Justicia o la Corte Suprema de Justicia, para llamarle de otra manera. Definitivamente lograron llegar ahí con procedimientos poco claros, poco transparentes. Ahora, porque a eso hay que sumarle la credibilidad de la Asamblea, que es importante, luego de las serias denuncias de corrupción también, de diezmos, en fin, ¿cómo dar una nueva imagen al país cuando quieren luchar contra la corrupción? Bueno, no nos olvidemos de que la Asamblea está constituida por 63 voluntades, que somos una minoría ante 74 voluntades que continúan siendo el partido que ha gobernado durante 12 años. Así que no se puede pedir que haya un cambio profundo porque los números no dan. Más sin embargo, a mi juicio se ha orquestado una suerte de campaña negativa, precisamente por aquellos que no quieren que lleguemos al fondo de los hechos, en donde de manera objetiva y muy clara se observa de que alrededor de 70.000 millones de dólares fueron distraídos de los ecuatorianos y están en cuentas de privados, están en paraísos fiscales y son sencillamente los recursos que los ecuatorianos perdieron y que están en manos de un partido o de gente de un partido político a la que le interesa que se consume este plan orquestado desde muchas aristas, desde muchos sectores, para que no se descubra la verdad. ¿Ese es el obstáculo que tienen ustedes? Por supuesto, nosotros, por ejemplo, la oposición no controla las comisiones legislativas permanentes. La oposición y ustedes han visto, cuando promovemos aspectos o iniciativas respecto de
entrar a discutir temas de la corrupción que tocan al anterior gobierno y al actual gobierno, hay una suerte de unificación de voluntades entre los dos bandos, los morenistas y correístas. Eso es evidente y no se permite que vayamos más allá, por ejemplo, en el control que debemos hacer hacia la función judicial. Tampoco se permite, y hoy mismo venimos observando que muchas de las ternas que nacen de la institucionalidad para el Consejo de la Judicatura tienen lamentablemente entre sus miembros gente que estuvo vinculado con el Correato, lo que hace presumir de que definitivamente poco o nada va a cambiar el aspecto de la administración de justicia y la búsqueda de los recursos que se fueron de los ecuatorianos hacia diferentes lugares del mundo. Un año netamente electoral, un año netamente donde va a seguir la lucha contra la corrupción, y desde la Asamblea, ¿un año para qué? A ver, yo creo que en este momento urge sobremanera el control político sobre las otras funciones del Estado que, sin el ánimo de inmiscuirnos, por ejemplo, en el tema de la justicia, para mí es un tema medular. La Fiscalía no funciona, la administración de justicia en los otros niveles tampoco funciona, hay una corrupción rampante en la administración de la justicia, lo que ha provocado que la gente considere que definitivamente está perdida la posibilidad de que todos estos temas que tienen que ver con la corrupción sean sancionados en la función a la que corresponde lograr este tipo de situación. Entonces, la Asamblea en este momento debe de alguna manera procurar sobre todo tener el control. Aquí quiero decir algo muy importante. El control de la Asamblea no puede ni debe seguir en manos de un partido que dice que está distanciado, que están fracturados. Vienen desde 2 años. En este momento yo voy a decirle al país, por ejemplo, que vamos a observar si es que naciendo nuevas candidaturas del lado de la oposición para conducir los destinos de la Asamblea, para tener la posibilidad de mantener, de cooptar las comisiones que hoy en día están paralizadas, que solo dan trámite a aquellos temas que concitan interés de los dos bandos, tanto correístas como morenistas. Es la hora de que nosotros como oposición, una vez más homogenizados, unidos, podamos demostrarle al Ecuador que podemos controlar la Asamblea y hacer que fluyan las cosas o las iniciativas que tienen que ver con muchos aspectos relacionados con la parte económica y en la administración de justicia fundamentalmente, cambiando, por ejemplo, el COIP, cambiando normativas que hoy por hoy hacen imposible que el proceso de judicialización de aquellos que han incurrido en hechos de corrupción se proceda de manera adecuada. Y finalizo con esto. ¿Y cuál es la agenda, el parámetro que se marca en este año la Asamblea? Bueno, nosotros tenemos algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de contratación pública, a mi juicio, es fundamental, porque esa es una ley que provocó el Correato para lograr que en todos los espacios se pueda robar. Y eso es lo que ha pasado. Hay que mejorar otros aspectos relacionados, por ejemplo, con la ley COTAD, que también genera muchas posibilidades para que no se desarrolle de manera armónica el Ecuador como realmente se requiere, y se está dispendiando muchos recursos que pueden ser usados de manera más diligente. Muchísimas gracias al asambleísta Eliseo Azuero, independiente por la región amazónica, junto a nosotros. Hablando de la ruta y el camino que tiene que tener la Asamblea y el papel que han venido jugando durante este último año. Nos vamos al corte y regresamos ya con nuestro siguiente invitado.